pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. Buenas noches, aquí desde Total Politic, Política Total, Carlos Maslatón y Germán Gegenchat con una hora y cuarto de conversación política en este día tan especial, en este 18F, 18 de febrero del año 2015, ambos en forma separada. Acabamos de regresar de la movilización con motivo de la matanza de el fiscal Alberto Nisman hace un mes. Hoy fue el primer aniversario de la muerte de Alberto Nisman, un éxito total la marcha. Tenemos acá alguna diferencia en la evaluación de personas, yo hablo de 400.000, 500.000 personas, no sé, Germán Gegenchat, cuánto contó, pero fueron 4 arterias donde no se podía avanzar. Yo en esta vuelta, a diferencia de otras oportunidades de movilizaciones, hacía mucho tiempo que no hacía lo que hice hoy, que es arrancar desde atrás. Justamente te da una sensación de gran movilización cuando arrancás de atrás. Quizás yo tenga como alguna tergiversación, alguna confusión. Cuando estás adelante y recibís a la gente te da menos impresión en las marchas. Pero hoy seguí una técnica que yo había puesto en práctica en las grandes marchas del año 82 y 83, que es ir desde atrás. Desde atrás te parece enorme. Si a mí me preguntan cuánto hubo, yo digo 500.000 de personas. Si sumamos todo el resto del país, porque hubo movilización en todos lados, nos están llegando aquí al programa fotos que nos mandan los oyentes de Salta, de Rosario, de Tucumán, de Mar del Plata, movilizaciones verdaderamente sorprendentes, impactantes por la cantidad de gente, por el sentimiento que hay contra el gobierno, porque se atribuye la muerte de Nisman a un hecho de terrorismo de Estado. Es este el tema. Hoy Carrió dijo a Milani o va preso por delito de lesa humanidad o él ejecuta el próximo golpe de Estado, el autogolpe de Estado al servicio del kirchnerismo. Y también me pareció que en verdad la unión de Cristina Kirchner con Milani era la unión del neomacerismo con el neomontonerismo. Muchas cosas para reflexionar. Estuve bastante silencioso en la marcha, hice caso, pero no porque yo sea precisamente una persona disciplinada ni en las manifestaciones ni en nada, sino que simplemente espontáneamente
tuve ganas de hablar poco durante las horas que caminamos por el centro de la ciudad de Buenos Aires y la verdad que estuve interiormente reflexionando sobre cómo es posible que haya pasado lo que pasó. Y te digo la verdad, Hegencia, yo todavía no lo puedo creer, todavía estoy impresionado que se haya tomado la determinación de limpiar un fiscal de la Nación en las circunstancias en que lo han hecho. Y a veces también trato de jugar, ponerme en la posición del gobierno, ahora qué hacen, daría la impresión que están fusilados, que están terminados, que está la presidenta enloqueciéndose cada día más. ¿Cómo puede ser que ella pensara que hoy, hablando por el tema de la tucha, haciendo cualquier presentación, que al gobierno no se le marca la cancha? Está loca, para mí está totalmente extraviada desde el punto de vista mental político, y le quedan algunas personas alrededor. Ahora, yo no quiero cantar victoria. Claro, hoy no es un día para especular políticamente porque estamos rememorando lo que ha sido Alberto Nisman como fiscal y condenando que haya sido asesinado. Pero como está en juego la institución, la República como tal, necesariamente a donde yo llego, a donde yo voy, en mi pensamiento interior o en las cosas que digo o en las cosas que escribo, inevitablemente voy a dónde voy, a cuál es el futuro y si es posible tener, mira lo que te pido, elecciones libres, un proceso electoral republicano y democrático que permita el recambio pacífico del gobierno. Como yo a esta gente la vi recuperarse muchas veces y retomar el poder que habían perdido, me pregunto si no estamos en las cercanías o de un autogolpe o de un estado de sitio trucho. Recordemos lo que es el estado de sitio: es una declaración que pueden efectuar los poderes del Estado, en virtud de la cual se suspenden las garantías constitucionales y el gobierno puede detener personas sin proceso penal, puede tomar medidas de seguridad, detenerlas por tiempo indeterminado. Después sí se puede pelear en los tribunales por qué está detenido, están los habeas corpus, hay un montón de mecanismos correctivos de lo que son las medidas en concreto que se toman en un estado de sitio. Pero la duda es a dónde va, qué es lo que van a hacer. Germán Hegenchat, ¿cómo viste la marcha por un lado? ¿Cómo la viste? Y bueno, las conclusiones políticas de lo que viste y qué es lo que puede pasar. Tenemos largos minutos para conversar al respecto. Bueno, yo a diferencia de tuya, normalmente voy a todas las marchas. Yo voy a todas las marchas, actos, siempre voy, sea quien sea que lo organice y sea cual sea el motivo de, de realización de las marchas. Pero ¿por qué a diferencia mía? Si yo también voy a todas las marchas, lo que yo te dije es que a veces la ataco por atrás, a veces la ataco para adelante. Ahí está la diferencia. Yo nunca la ataco ni por atrás ni por adelante, siempre me quedo en el punto de confluencia, es decir, en el punto en donde es el destino, ¿no? Y de ahí unos 100 metros para atrás. Es decir, por ejemplo, supongamos que la marcha sería el lugar donde está el escenario, es donde topa Avenida de Mayo con la Plaza de Mayo. Entonces, el lugar para ubicarse es más o menos unos 20 metros de Florida, ¿no? Entonces ahí es donde la marcha se congestiona y donde surge el tránsito de ida y de vuelta, y que si vos te quedás estático te permite ver dos cosas, o sea, manejar el tema de afluencia de gente, la desconcentración y qué ritmo tiene de acumulación. Por ejemplo, si la marcha se para de golpe, se atolondra, entonces vos tenés que caminar para atrás y tratar de ver hasta dónde llega. Bueno, pero básicamente son formas de calcular, ¿viste? Formas de ver las cosas. Entonces, en el caso de hoy, a mí me pareció una marcha realmente muy importante por el hecho de que lo que fue con lluvia, y con lluvia durante todo el momento. O sea, en el momento en donde la gente decide ir, se largó con todo. Es decir, el clima decía ni vaya, ¿viste? O sea, todas las causas para no ir estaban dadas prácticamente 20 minutos antes del inicio. Entonces, en ese sentido, la afluencia que tuvo es notable porque, digamos, la gente no solo que decidió ir, sino que permaneció durante 3 horas, ¿no?, en actitud de yo acá me quedo. Y a la tercera hora empezó a descongestionarse. Es decir, la marcha, toda la gente quiso llegar a la Plaza de Mayo
ahí estuvo un rato y se fue. ¿Por qué duró 3 horas la marcha de reloj, contada de reloj? Porque es todo el tiempo en donde la gente estuvo entrando a la Plaza de Mayo. A partir de ese momento, la afluencia a la Plaza de Mayo amainó fuertemente y la gente se retiraba por distintas arterias. Entonces ahí, esta marcha, como llovía, no tenía la característica de atorarse en el lugar de destino, sino que circuló permanentemente. Entonces vos podés tener una idea de la cantidad de gente que fue por la cantidad de gente que fue pasando y la densidad del paso permanente que tuvo. Yo estuve quieto en Avenida de Mayo a 20 metros de Florida, exactamente en ese lugar, busqué un resguardo del agua y estuve ahí todo el tiempo. Al principio estuve sobre la Plaza de Mayo, entonces el punto de partida de la marcha fueron todo lo que tenía techo lleno y unas 400 personas sobre la Plaza de Mayo, eso a las 6 menos cuarto de la tarde. De ahí en adelante me trasladé y empecé a ver la afluencia permanente hacia la Plaza de Mayo, que empezó alrededor de las 6:10, más o menos empezó a entrar gente a la Plaza de Mayo. Si vos tenés 3 horas de afluencia a la Plaza de Mayo, se atasca a la hora nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente iba, estaba un ratito, circulaba y como llovía se volvía o iba a otro lado o buscaba algún resguardo en los alrededores. Eso es lo que, esa fue la dinámica de la marcha. Ahora, duró 3 horas la afluencia. ¿Cuánta gente por Avenida de Mayo al 100% y por Diagonal Norte y Diagonal Sur más o menos al 70% según me dijeron, pues yo no vi esas arterias, digamos, y Avenida Rivadavia y Hipólito Yrigoyen también en menor medida, ¿cuánta gente puede entrar? Para mí anduvo entre los 250 a 300 mil, más o menos. Lo cual para un día de las características como hoy es una barbaridad. Realmente es una barbaridad. Y a su vez, según pude ver por medios de prensa, hubo manifestaciones en todo el país. Por ejemplo, hasta en Paraná, por ejemplo, que es mi ciudad de origen, donde las personas que me llamaron de allá me dijeron que había más gente que cuando Uribarri junta para lanzarse a presidente, para hacer sus actos y demás, que había mucho más gente. Me calculaban que más o menos había unas 7.000 personas en lo que sería el Palacio de Justicia de Paraná. Es un lugar raro para reunirse, la verdad que es raro el lugar. Pero para que ustedes se den una idea, ahí hay un estacionamiento grande, que es mucho más chico que una manzana, debe tener 30 metros por 100, más o, no, un poco más, puede 50 metros por 100, que es un espacio donde se estacionan autos. De un lado está la Casa de Gobierno, de otro lado está lo que sería el Ministerio de Educación, y del otro lado está lo que sería el Palacio de Justicia o los tribunales provinciales. En el cuarto lado que queda hay edificios de oficinas y demás. Pero digamos, en ese espacio físico, en el centro, que no es una plaza, sino que es un estacionamiento, ahí había más o menos unas 7.000 personas, con lo cual, en términos físicos, imagínense que se ocupó la mitad de la superficie. Para una ciudad como la de Paraná, que tiene alrededor de 200.000 habitantes, vos tenías más o menos el 0,5 del padrón ahí, ¿no? Pero bueno, esto fue más o menos lo que sucedió en una ciudad chica, de las ciudades que te determinan las elecciones. Es decir, las ciudades que están entre 100.000, más o menos alrededor de los 100.000 habitantes, son las ciudades que determinan las elecciones en Argentina. Y en esas ciudades hubo manifestaciones. Pero perdóname, entonces en Paraná que hubo 1.000 personas en la manifestación. No, te saqué mal el número, 7.000. Ah, 7.000. Sí. Entonces 7.000 es como el 4%. No, un poquito menos, pero más o menos. Pues yo no sé bien cuántos habitantes tiene ahora, no me acuerdo de memoria. Pero debe estar en el orden de los 200.000, un poco más. Entonces, bueno, esto es lo que hubo en una ciudad típica donde todo el mundo se conoce y donde una ciudad de administración pública además, y una ciudad donde, digamos, el hecho de exponerse a manifestar contra un gobierno, digamos, es mucho menos anónimo. Entonces las manifestaciones en los lugares como la capital federal, donde nadie te conoce,
tienen un valor cuantitativo. En los lugares del interior donde todo el mundo se conoce, tiene un valor cualitativo mucho más potente. Que la gente se anime a salir y a mostrarse con una definición política es algo cualitativamente más importante. ¿Por qué? Porque cualquier medida en contra o el quemo social o lo que fuere es inmediato. Entonces, eso hay que pensarlo de esa manera. ¿Qué es lo que la reacción del gobierno? Bueno, sigue en la misma línea de antes, o sea, desacreditar las personas, ningunear las cantidades de personas que van y tratar de contrarrestarlo con noticias o en cualquier tipo de cosa que se les ocurra, como para tratar de empardar la presencia en los medios. Y después, obviamente, los medios oficialistas pasaban cualquier cosa, ¿viste? O sea, los únicos medios donde se veía esto, por supuesto, eran los medios que se denominan como de la OPO, digamos, para usar la tecnología verbal del gobierno, donde estaba realmente uno podía ver qué es lo que estaba pasando y que seguramente todos los funcionarios del gobierno estaban mirando esos canales, ¿no? Así que yo creo que la jornada de hoy fue una jornada de desahogo, ¿no?, para el tema de Nisman, porque es la primer marcha organizada que hay desde la muerte del fiscal hasta hoy, porque la otra fue una mera reacción hacia la noticia, pero no tuvo ningún tipo de organización. Entonces la de hoy sí tiene un valor. Y si se repite dentro de un mes más, entonces ahí sí va a tener otro valor. No, porque si dentro de un mes tenés otra vez 250.000, 300.000, 500.000, acaso viene lo mismo, digamos, porque las condiciones climáticas con las que se hizo esta marcha realmente hace que, aunque hubiesen ido 100.000, que no fueron ni a palo, fueron mucho más, es todo un éxito en el sentido de una ciudadanía que sale a quejarse por algo sacrificándose para que se note, ¿no? Entonces, en ese sentido, si dentro de 30 días no pasa nada, bueno, nada, habrá sido una marcha más como la que hubo el 11 tal, el 7 tal y demás, no va a pasar nada. La apuesta, por supuesto, del gobierno es que esto sea así, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención de la marcha es el promedio de edad. Una de las cosas que yo miro siempre en todas las marchas es cuál es el promedio de edad de la marcha. Yo no sé a vos qué te pareció, pero para mí estaba en el orden entre 40 y 45 años. ¿A vos qué te pareció? Sí, sí, es un promedio alto de edad, bastante alto de edad, pero te está marcando una franja etaria que está muy, pero muy indignada con el gobierno. O sea, vos tenés más convencimiento pro-kirchnerista en la gente más joven que ha sido sometida a un lavado de cabeza comunista o fascista durante más de 10 años. La gente que tiene 35 o 40 años para arriba es fuertemente opositora. Ojo con la pirámide de población argentina, que es bastante joven. No es Haití, pero tampoco es España, que es el otro extremo, ¿no? Entonces eso te genera un desbalanceo. Pero a mí me interesa ahora hablar con vos después que analizaste tan bien eh, la magnitud, por dónde fueron, cuánta gente necesariamente pudo haber habido. Vos fijás el número entre 250.000 y 300.000. Ahí vi los informes de Policía Federal, 50.000. Policía Metropolitana, 400.000. Yo digo 500.000. La verdad, yo digo 500.000. Por la lentitud con que avancé. Yo fui por Avenida de Mayo. Yo fui de los que llegó por Avenida de Mayo. Estaba completa Avenida de Mayo. Fue muy, pero muy lento el avance. Yo me fijo siempre los números, ¿viste? Yo para hacer, no sé, del número 700 al número 800, mejor dicho, del número 800 al número 700 de Avenida de Mayo, por ahí tardaba 12 minutos. Era muy lento, muy trabado. Los paraguas molestaron, los paraguas te impiden ver la realidad. A su vez, la marcha de los paraguas va a ser un fenómeno histórico. Yo nunca había visto una coincidencia así, es decir, la imagen cuando vos, claro, lo que está diciendo de Hong Kong, de la reciente manifestación contra el Partido Comunista, pero en Argentina, bueno, están los cuadros del 25 de mayo de 1810, pero eso era por el sol, ¿no? No, era por la lluvia también, era por la lluvia. Son cuadros, no había fotos en ese momento.
y además era muy poca gente. ¿Cuánta gente había el 25 de mayo? Creo que la cifra histórica dan 200, 300 personas. Ojo que era mucho, mucho en cantidad de población, más lo que estaban en el cabildo. Pero como imagen va a quedar para la historia esto. Y como causa, la causa de la manifestación, creo que esto sí fue un logro de los organizadores, los fiscales, y la gente lo entendió perfectamente. No fue una marcha político-partidaria, la verdad que esto fue un éxito. La tonalidad del móvil, el móvil, lo que la gente decía, esto fue institucional. Esto es solidaridad con un funcionario muerto, es institucional, es por la libertad y es por la democracia. Y esto también es valioso. Pero ya te anticipo el próximo tema que quiero analizar con vos, y es el tipo humano que asistió a la marcha. El tipo humano. Pero vamos a la reflexión que vos querés ahora compartir sobre este aspecto institucional, seguramente. Bueno, me parece que la marcha reflejó un poco lo que charlamos hace un par de programas respecto de cuál era la contradicción fundamental que se veía en la reacción, digamos, de la sociedad de cara a las elecciones del 2015. Creo que el tema este de Nisman lo que hizo fue definir la divisoria de aguas en términos institucionales, es decir, aquellas fuerzas políticas que de alguna manera quieren realizar una revisión al estilo ecuatoriano o venezolano de la organización institucional del país, es decir, bajando un concepto de una democracia que elige a presidentes con plenos poderes que se van si quieren, eso es un poco lo que fácticamente existe en Argentina desde los poderes extraordinarios que tiene delegado en forma permanente el Poder Ejecutivo y las mayorías automáticas que logra en el Congreso por el voto popular, porque tampoco es que lo logre artificialmente, sino que forma parte de una conducta por parte de los legisladores que son doblegados permanentemente por el Poder Ejecutivo y le delegan una serie de facultades que hace que el Poder Legislativo sea el único que conserve parcialmente, porque no es que está todo unido en esto, algún tipo de independencia respecto del Poder Ejecutivo y el Legislativo para cumplir sus funciones. De hecho, fíjate que hoy día los fiscales están con una doble, el fiscal Posilito está con una doble presión, porque por un lado tiene la presión interna institucional dentro de la justicia de los que están con el gobierno, y por otro lado lo acaban de citar el día de hoy para que vaya la semana que viene a darle explicaciones a los presidentes de un par de comisiones por donde pasó el acuerdo con Irán, para que, no sé, para que le explique lo que ya escribió, pero de todas maneras es una forma de presionarlo, de empezar a acosarlo en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, la marcha, para mí, el hecho de que no hayan puteado al gobierno, el hecho de que no haya tenido ningún tipo de desmán de ninguna naturaleza, el hecho de también, de alguna manera, lo que vos decías, ¿qué tipo de persona fue? Fue el tipo de persona que vos la historia no se las podés contar porque la vivió. Entonces, las personas que han vivido la historia, no les puedes hacer el cuento del tío, porque ya tiene su opinión sobre la base de la experiencia personal. Aquellos que no tuvieron experiencia personal respecto de los hechos que forman parte de la justificación permanente de los actos de gobierno, digamos, esos pueden tomar una historia u otra, y como normalmente, digamos, leer es más difícil que escuchar y repetir como loro, terminan escuchando lo que les dicen y repitiendo. Entonces, bueno, tienen una visión de los hechos que está atada con alambre y tiene algunos hechos ciertos y otros que no, pero en general lo que existe es una flojera histórica. Entonces hay una inmediatez, digamos, que no logran comparar periodos históricos, no logran un anclaje con la historia nacional como para hacerse un juicio de valor del presente con algún tipo de fundamentación. Es todo muy, muy inmediato, muy inmanente y no tiene mayor sustento. Por eso es que la pirámide poblacional que asiste es aquella que es un poco más inmune al cuento que le puedan hacer. Aunque se lo repitan 1.000.000 de veces, la persona que tuvo una experiencia vívida de la historia podrá tener una idea equivocada o no, pero lo que no podés tan fácilmente es cambiarle lo que su experiencia le dio. Bueno, lo que vos acabás de decir, aquello con lo cual arrancaste esta última intervención,
la Cámara de Diputados o los jerarcas del bloque del Frente para la Victoria, la diputada Juliana Di Tulio y otro más que no sé quién es, citando al fiscal Posilito. La verdad que yo por un momento hice un ejercicio. A mí me gusta siempre ponerme, viste, cuando vos haces teoría de los juegos, te pones en otro lugar para ver cómo vos vivís. Yo trato de ponerme en parlamentario kirchnerista. A mí me daría vergüenza llamar a un juez un funcionario de la justicia. No hay ningún motivo para hablar. ¿Cómo lo van a citar al fiscal para que explique qué es lo que tiene que explicar? Los poderes del Estado a ese nivel no tienen que dialogar. La justicia no tiene que dialogar con ningún poder. La justicia es independiente y se expresa por sus resoluciones, interlocutorias o definitivas. Pero no corresponden diálogos de ese tipo. ¿Qué le van a pedir una explicación? ¿Es una apretada, como vos dijiste? Esto es una locura. Esto da justamente para una condena de carácter institucional. Yo lo veo mal al gobierno, gente. Lo veo realmente ya sin la capacidad de reacción que tuvo en las otras grandes crisis que tuvo, empezando por la del campo, pasando por la de la ley de medios, pasando por la del Consejo de la Magistratura, o cuando reaccionó frente a la corrida cambiaria en los últimos tiempos. Para mí está loca la presidenta y el círculo íntimo no sabe para dónde agarrar. Está mal esto que hicieron, está mal, la verdad. Yo ya ni le pido que reflexionen. Yo te quería comentar lo que vi en materia humana. Y me gusta compararlo esto con la manifestación del campo del 2008. Claramente era una manifestación que tenía un contenido económico y el gobierno podía decir que era la defensa de un interés particular que fue comprendido y defendido por personas como yo, por ejemplo, que no tengo absolutamente nada que ver con el campo. Es más, mi reconciliación social y humana con la sociedad rural, que a mí nunca me gustó, fue en el año 2008. Lo vi, sí, porque vi que se jugaban contra una cosa que era a todas luces injusta y confiscatoria. Hoy estuvo Echeverre en la marcha. Bueno, ese es un tipo que también cambió lo que era la onda del dirigente rural institucional, que era siempre como una persona que por propia decisión o porque estaba forzado por las circunstancias a convivir con el poder de turno, ¿no? Desde los gobiernos militares hasta los radicales y los peronistas, a pesar de la pelea del año 1988 en la rural con Alfonsín. El capital político para el sector agropecuario que logró Luis Echeverre fue en dar el mensaje real que tiene el complejo agroindustrial. Primero, que no se centró en los productores de vaquitas, sino lo que hizo fue realmente presentar al complejo agroindustrial como el gran aportante de fondos para cualquier tipo de política social que haga el país y que además la consideró imprescindible. Sí, que dicho sea de paso, le afanan entre el 65 y el 80%. Y uno dirá, y bueno, ¿vos por qué malatón defendés al campo? Mira, yo no defiendo al campo, no tengo cero interés directo. Pero sí tengo conciencia que un país que podría producir, dicen, 3, 4, 5 veces más, no sé, es incalculable, si vos le confiscás los ingresos, no hay inversión. Y a mí me están perjudicando indirectamente como ciudadano. En realidad la postura de la sociedad rural es: vos me cobrás menos impuestos y vas a recaudar mucho más porque vamos a producir 3, 4 veces más. Entonces, justamente por eso, el cambio político fue, de todos los sectores del agro, fue entender de que su eficiencia productiva redunda en una generación de recursos enormes para trabajar el tema del rescate de los sectores más pobres de la sociedad. No solo mediante aportes directos, sino mediante la generación de empleo a través de la parte industrial que está alrededor del agro. Entonces, por eso, ese giro y esa comprensión y esa transmisión que hicieron a raíz y a partir del 2008 hizo de que tenga apoyo desde la izquierda hasta la derecha más previsible, digamos, a las marchas del campo en esa época. Y es verdad que el gobierno podía decir que era la marcha de un sector porque era la marcha promovida o de alguna manera disparada por, digamos, el ataque impositivo hacia un sector por encima de su capacidad de pago. Pero lo cierto es que en el Congreso, que en teoría son los representantes del pueblo de la nación,
no pudo avanzar el gobierno. Bueno, siguiendo con el análisis cronológico de cómo fueron las marchas contra el gobierno kirchnerista, ya tenemos la del 2008, bueno, uno la podía caracterizar económica, sectorial. Pero después pasaron unos años, el gobierno kirchnerista siguió cometiendo excesos increíbles y vino la del 2012, que fue la del 13S, 13 de septiembre del año 2012, que fue muy espontánea, fue la más chica de todas, no se esperaba nada, pero hubo, no sé, 200.000 personas como nada en la Plaza de Mayo. Fue esa del 2012, la del 13S, fue increíble porque fue a puro internet, a pura red social. Ahí se vio el sentido de las redes sociales. Ahora también en ese momento, como en la siguiente, que fue la más grande, que fue la del 8N, 8 de noviembre del año 2013, perdón, 2012, estamos hablando del 2012, 13S y 8N del año 2012, hace 2 años y unos meses, las dos se pudieron llegar a ver, como de contenido económico, es decir, autoritarismo, no reforma de la Constitución, pero también como contenido económico. Ahora, la siguiente, que fue la del 18 de abril del año 2013, esa ya empezó a tener un carácter más institucional, porque tenía que ver con el proyecto del gobierno para hacerse del control directo del Poder Judicial, chavizar completamente la justicia argentina. Ahí yo empecé a ver cambios de contenido, menos económico, más político, más institucional, que es más vendible eso es más vendible, tener como más defensa moral. Pero en todas estas cuatro que acabo de mencionar, las del 2008, porque no fue una, sino fueron un montón, 13S, 8N del año 2012, 18A, o sea, 18 de abril del año 2013, en todas yo observaba un tipo humano no kirchnerista. Es decir, gente más bien de tinte radical, de tinte liberal, de tinte conservador. ¿Cuánto es del país eso? Este es el 30% del país. 30-35% del país, bueno, vos quizás decís que es un poco menos, pero ese es el elemento humano que yo en mi secreto llamo europeo, es europeo, son los descendientes de los europeos que viven en la República Argentina, que son ciudadanos obviamente, pues llevan más de un siglo acá, pero ese es el tipo humano. Hoy yo lo vi distinto, hoy te confieso que lo vi distinto, lo vi mucho más amplio, el tipo de personas que estaban manifestando hoy, aún con lo que vos acabás de establecer, promedio 40-45 años, ya es multisectorial. A mí lo que me gustó de hoy es que yo creo que hoy vimos el promedio nacional manifestando. El promedio de la República Argentina lo vimos hoy. Bueno, ese promedio se ve por el impacto que tuvo en el interior del país. O sea, bueno, en el interior del país esta caracterización que vos tenés como biotipo europeo es más bien porteño, ¿viste? La verdad que en el interior del país eso no tiene impacto político. Es decir, el interior es culturalmente más homogéneo que la capital, mucho más homogéneo. Entonces, por eso es que no existe, digamos, mucho esta división, ¿no? De hecho, por ejemplo, vos vas a un pueblo en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, vos vas a Jambi Campbell, de la provincia de Santa Fe, típico pueblito de colonos que da a la ruta, que debe tener unos 6.000, 7.000, 8.000 habitantes, hay un colegio público nada más, y que está maravilloso el colegio público. Entonces, a mí que me gusta mucho ir a las elecciones, fui a las elecciones de Jambi Campbell en el año 2011. Fui ahí a las elecciones y yo vi un colegio tremendo para una ciudad tan chiquita, la verdad, todo pintado, perfecto, nada roto, los bancos perfectos, atrás tenía un campito pero maravilloso, y yo dije, che, qué bárbaro cómo tienen los colegios de la provincia. Y me dijeron, no, este colegio lo banca fulano. Ese fulano, digamos que lo banca es una forma de decir, pero en realidad le van poniendo plata a distintos productores agropecuarios del pueblo. Entonces ahí no existe, digamos, tanto esa segmentación, digamos, que hay en la capital, ¿no? Pero bueno, para mí lo que da la característica que yo comparto con vos de ser más amplia, más representativa de los sectores medios argentinos,
es justamente esto, ¿no? Esto de que la marcha se presentó en todo el país y tuvo el mismo tinte, según he visto así rápidamente, según me han dicho rápidamente, en todo el país. Y después, otro tema que vos abordaste es, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo diría más que qué va a hacer, es qué puede hacer realmente. Es decir, qué capacidades tiene a futuro para hacer en términos políticos. Mira, uno puede empezar a pensarlo esto desde qué constituye el poder en sí mismo. O sea, cuando un gobierno tiene poder, cuando tiene prestigio, dinero y fuerza. La persona que tiene prestigio, dinero y fuerza tiene poder. Poder en el sentido político de la palabra. ¿Por qué? Porque si tiene prestigio y fuerza será un comisario, digamos. No tiene dinero, con lo cual no tiene poder real. Si tiene solo prestigio y dinero será un empresario, digamos, no tiene fuerza. Y así podés combinar las tres, pero el que reúne las tres tiene poder político. Vamos a repasar el gobierno entonces bajo esta forma de análisis, una propuesta de análisis. ¿Le queda prestigio? ¿Cuánto dinero tiene en caja? ¿Cómo le anda la economía? ¿Qué fuerzas tiene disponible? Digo, fuerzas en el poder político es ejército, policía, marina, gendarmería y prefectura. ¿Qué poder acompaña, digamos, qué fuerza, mejor dicho, acompaña al gobierno de manera tal que se pueda quedar tranquilo, digamos, que lo va a acompañar hasta las últimas consecuencias? Bien, vamos a empezar a repasar. Dinero. La economía está atada con alambre, no tiene crédito internacional, la capacidad de obtener dinero a través de impuestos es limitada, por eso recurre al endeudamiento interno, porque afuera no tiene endeudamiento, y a la emisión monetaria, que es una forma de recaudación impositiva sin pasar por el Congreso. Entonces, en materia de dinero, está Justiniano, está ahí, está ahí, está ahí. Prestigio. Bueno, creo que un golpe importante contra el prestigio ha sido justamente esto, que lo hemos caracterizado como un default político, que es la pérdida del prestigio, de la credibilidad. El prestigio en términos políticos se mide mucho en capacidad de que la población crea lo que vos le decís, o sea, que se conforme con lo que vos le decís, más allá de los hechos que le puedan ser más o menos evidentes. Vos hablás, la gente te cree y se queda tranquila. La otra que te queda es la fuerza. En la fuerza, eso es mucho más fácil, digamos, para evaluar en términos de hechos contundentes. Cuando fueron los reclamos policiales, vos te diste cuenta que ninguna fuerza estaba dispuesta a reprimir otra fuerza, ni mucho menos a la gente. Por eso se sucedieron los desmanes que había. Y a su vez hubo grandes sospechas de que esos desmanes fueron en realidad liberaciones de las policías locales, ¿no? Y de las nacionales también, ¿no? A los efectos de vayan para adelante muchachos, nosotros no vamos a hacer nada. Eso demuestra básicamente niveles de insubordinación importantes respecto del poder central. Lo mismo sucedió con los reclamos de la prefectura cuando se acuartelaron acá nomás, ahí al lado de la federación, del estadio de box, acá en Buenos Aires. Ninguna fuerza quiso ir a ponerlos en orden, ninguna fuerza. Entonces, ahí también podemos ver en los hechos que, digamos, hay una respuesta formal. O sea, ¿querés que diga que había 50.000? Sí, yo lo digo. Yo lo digo. Ahora, la pregunta del millón. Supongamos que no llovía, ¿no? Supongamos que no llovía. Y que en vez de haber 250.000 o 300.000 personas, se juntaba 1.000.000. Y tranquilamente a una marcha puede ir el doble si no llueve. Es normal, sería normal que suceda eso. Hay un clima lindo, hay choripanes, hay de todo, se quedan más de 3 horas, la plaza se llena mucho más y le tiran un par de rejas a la policía, ¿no? Supongamos que se enojan y tiran un par de rejas, cualquiera, un loco se pone a hacer algo que no corresponde y le... ¿Vos te podés imaginar mentalmente la policía lanzando gases y yendo a caballo en contra de la gente? ¿Te lo imaginás? ¿O pensás más bien que se hacen los otarios y le dicen, no muchachos, esperen un cachito, qué sé yo, y se van yendo para atrás y de última se van? Es decir, de nuevo, prestigio, fuerza y dinero. Entonces, a partir de esta miradita, así esta propuesta de visión del escenario,
A mí me parece que las capacidades de acción del gobierno son todas las que están usando. El número en términos legislativos para sacar leyes que en realidad ni solucionan nada ni empeoran nada, porque mañana la derogás y listo. Las posibilidades de poner en funcionamiento las leyes son bastante bajas, ¿no? Porque la ley necesita de la coerción para poder funcionar o del consenso en la sociedad, digamos, de alguna manera como para regir. Y después, digamos, tenés el tema temporal. Es decir, vos en 10 meses no vas a enderezar un gobierno que viene medio mal hace 7 años. Entonces yo la verdad que la capacidad de acción que tiene es discursear, que es lo que ves que hace, y te parece poco justamente porque no tiene prestigio. O sea, ¿por qué parece una soncera que inaugura una planta nuclear? O no la inaugura en realidad, le deben haber puesto un par una optimización tecnológica, ponerla de nuevo en funcionamiento, mentira incluida, ponele que sea bueno, ponele que esté bien, supongamos que es todo cierto, que va a funcionar y va a funcionar bien. Eso en un gobierno con prestigio es una noticia importante, máxime en un contexto donde vos ves equipos electrógenos por todos lados. Ahora, en un gobierno que no tiene prestigio, parece risa, llama risa. Lo mismo sucede cuando te están sancionando leyes todos los días, que te sancionan tantas leyes que ya ni sabés las que salen. Y encima, antes que salgan te dicen, mira, eso lo vamos a derogar. Así de simple. Entonces, para mí los saldos que le quedan de prestigio, de dinero y de fuerza no son suficientes como para tener una capacidad de daño que les garantice permanecer en el poder, ni siquiera ser una fuerza de negociación a futura para proveer gobernabilidad al gobierno que venga, sea quien gane, porque guarda, este es un tema también, ¿cuál es el poder residual que queda? Yo no sé vos qué pensás de esto, Carlos. No, está bien, vos tomaste 3 de los valores más importantes de la política, que son el prestigio, la fuerza y el dinero. Hay uno más todavía, que es la inteligencia. En realidad, cuando uno teoriza a la noche, en los cafés, en los bares, cuando uno sale del comité, porque esta clasificación de 3 elementos, que yo digo que son 4, no es para la academia, no es para la Facultad de Ciencia Política, porque en ciencia política, bueno, cada vez que hablo me descalabro porque me parece demasiado sociologista esa carrera, pero vos cuando ibas al comité de chico y después ibas a comer, porque uno sale del comité y va a comer, y después ibas a tomar un café a un hotel, por ejemplo, ¿eh? Y ahí uno teorizaba sobre estas cosas, pero bien, sobre la práctica. Está bien lo que vos decís, un valor es la plata. ¿Tenés plata para hacer política o no? Pero cuando uno habla de plata en serio, ¿eh? No estamos hablando de plata para pagar 30 carteles en la Panamericana. Estamos hablando de lo que cuesta una campaña electoral, que cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. El que salga presidente acá, yo insisto, 2.000, 3.000 millones de pesos como nada necesita, pero como nada, porque es muy caro hacer la política territorialmente hablando en el país. Tenés que pagar un montón de cosas y tenés que pagarle un montón de gente en negro, porque no se puede pagar en blanco, porque no tenés la causa de la donación que te permita gastar, porque además aún el que pueda donar en blanco no quiere figurar. Este es otro de los problemitas que hay. Es decir, yo te doy 3 millones, pero yo te llevo una valija a tu oficina, ¿eh? Y nunca te di nada. ¿Qué pasa, jefe? ¿Estás espantado de lo que digo? ¿Qué pasa? No estoy espantado, digo, ¿viste? Pero me acordé de la canción esa que dice mejor no hablar de ciertas cosas. Yo creo que es evidente para toda la población esto, es totalmente evidente. Pero bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Esto aceptémoslo. La política se financia con plata negra. Plata negra no quiere decir que sea el narcotráfico y todas esas cosas que dice Carrió. Bueno, este es el elemento plata. El gobierno está bien en plata, tiene plata, ¿eh? O sea, este punto está bien. Segundo punto es la fuerza. Yo a tu análisis de fuerza, que para vos son los poderes represivos del Estado, básicamente, yo le agrego el poder de la movilización de tu propio aparato político. Para mí eso forma parte de la fuerza, y ahí sabés lo que veo en el kirchnerismo, lo tienen en forma teórica y estructural, pero yo creo que en este momento la militancia está quebrada. Está quebrada moralmente, ¿saben por qué?
porque el gobierno mandó a liquidar a un fiscal. Y el problema que vos tenés con ciertos actos, suponete que yo soy el tipo más leal que hay. Yo soy leal, donde milito soy leal. Pero llega un momento que no puedo justificar hechos, torpezas, ilegalidades, homicidios o robos de mis más altos referentes políticos o de mis pares políticos. Yo puedo justificar políticas económicas, políticas educativas, proyectos de ley, actitudes o finalidades o metodología, pero yo no puedo, como militante te digo, si me pongo militante yo no puedo justificar delitos. Si yo formo parte de un gobierno o de un partido que armó un escuadrón de la muerte para matar a un juez o para matar a un fiscal, a mí me cuesta justificar. Entonces yo, ¿qué pasa? Me empiezo a retirar, hablo menos, porque enseguida me van a decir, pero vos, ¿qué estás defendiendo? Mira, me acuerdo en el proceso militar argentino, 76-83, tuvo muchísima gente a favor, hasta Malvinas, hasta Malvinas un largo porcentual de la población bancaba al gobierno militar. Después de Malvinas, ahí empezó a surgir lo de lo desaparecido, el campo de concentración, el Olimpo, el Río de la Plata, que los tiraban de los aviones, y ya la gente se borró. Y ahí eran todos opositores. Entonces, si yo, en una supuesta democracia, soy un militante kirchnerista y tengo que justificar esto, yo no sé qué decir. Entonces yo tiendo a retirarme. Es más, trato de pasar de bando, que me acepte alguien, el PRO, el Frente Renovador, que me acepte alguien, por lo menos hasta que me reacomode. Tampoco puedo hablar mucho. Entonces, este elemento que es la fuerza, en lo que vos decís que son las fuerzas de seguridad del Estado, yo le agrego el elemento de la militancia. Hay otro elemento que es la inteligencia. O sea, ya analizamos recién el dinero, donde yo al gobierno lo veo bien, la fuerza, donde lo veo mal, lo veo caídos, la inteligencia, y acá también los veo caídos. No puede ser lo que están haciendo. O sea, ellos tuvieron un mes para corregir los efectos de la matanza de Nisman, pero hoy se vio que no tiene nadie que los esté asesorando. O sea, no hay alguien tipo, no sé, como esos grandes operadores que había una época, no sé, el Chueco Mazón, Manzano obviamente que no está ahí, pero los viejos operadores, estos que van pasando, porque es como una profesión ser operador. ¿Qué pasa? Nadie pudo armar un plan para ver cómo zafamos de la liquidación de Nisman, esto es lo que me impresiona. Y el otro elemento que habías dicho, ¿cuál era? Vos dijiste plata, fuerza. Prestigio. Bueno, prestigio. El prestigio está totalmente caído. Entonces, en lo único que yo lo veo fuerte al gobierno, en lo único es en la plata. Ahora, en Venezuela es peor que Argentina. El chavismo es mucho peor que el kirchnerismo. Tiene mucha más gente militante en contra, pero a su vez ellos siempre mantuvieron en alta la bandera. Y tienen ejército, tienen parapoliciales, tienen motorizados y matan. Si no fuera por esto, o sea, si yo tengo que analizar en forma teórica el kirchnerismo, yo digo, el kirchnerismo en este sentido es mucho menos fuerte que el chavismo. Pero me pregunto si para sobrevivir no están dispuestos en realidad a cometer locuras como la matanza de Nisman. Y si cometiendo locuras, si las manifestaciones o las condenas morales van a poder evitar el desastre y van a poder evitar lo que yo creo que van a tratar de hacer, o fraude electoral o autogolpe. Para mí no tiene ninguna posibilidad de hacer nada como para mantenerse, digamos, como para mejorar la posición de poder que tiene, ni mucho menos va a quedar con poder residual mañana. Porque si vos decís que el gobierno tiene plata, cosa que yo creo que le queda un 10% de lo que tenía antes, vos te imaginás lo que le va a quedar el día que se sea desplazado de la caja por otro gobierno. Es decir, no le va a quedar nada. Es decir, además el país, nuestro país, mira, para usar una metáfora, ¿quién le pudo poner el bozal? Es un país difícil el nuestro, guarda, no es un país sencillo, es un país difícil. Nadie le pudo poner el bozal. Mirá que ha habido gobiernos militares fuertes acá, mirá que ha
ha habido de todo, para todos los gustos, para todas las posturas, lo que vos quieras. Sin embargo, siempre la sociedad argentina se las arregló para sacarse la manea, sacarse el collar y salirse, no digo salirse de su desgracia, pero sí sacarse de encima los gobiernos. Y sobre todo los autoritarios, es muy curioso cómo se los ha sacado de encima siempre, siempre. Porque, a ver, ¿qué más poder que el que ejercía el gobierno militar del 76 al 83? Yo creo que ninguna de las dictaduras de mayor o menor grado, azules, rojas, lo que vos quieras, que hubo antes en el país, tuvo más poder que el proceso. Poder fáctico, de verdad. Y sin embargo, ¿qué pasó? Salieron por la ventana y juzgaron a todos en un país que encima tenía poco y nada de dinero, aún así. Es decir, guarda con nuestra sociedad que no entra fácilmente en los cánones normales. Por eso no podés explicar cómo no es esclava y tampoco no podés explicar cómo no es rica. Ninguna de las dos cosas la podés explicar. Es una sociedad rara, extraña, la verdad no es tan fácil entenderla. Tiene fenómenos realmente incomprensibles. Pero, bueno, olvidémonos de eso, pero sí, lo que sí yo veo es que es un desmoronamiento claro del gobierno en los tres frentes. Y sí, cuando vos te quedás sin poder político, porque en definitiva las organizaciones sociales que te pueden apoyar, incluyendo tu partido, el sindicalismo y demás, es poder político, ese poder voluntario, sin armas, ese es un poder que lo perdió hace rato. Para mí, la ida de Moyano, del kirchnerismo, le puso en alerta naranja a la calle. La pierde cuando Moyano quiere. Cuando Moyano quiere, le para el país y le ocupa toda la calle. Y listo. Ahora, cuando se mandan una macana, la gente sale a la calle, como hoy, le ocupa la calle y no puede salir a neutralizarla con nada. La última vez que lo intentó fue con Delía, cuando le pegó una trompada a uno del campo, terminó procesado, algún día lo van a meter en cana por eso, porque va a pasar, porque acá pasa, ¿viste? Pasa el tiempo y pasa. Lo de Venezuela se explica por tres razones básicas. La primera es que no tiene movimientos sindicales como los nuestros, con financiamiento, organización política y poder de movilización. No tienen sindicatos con poder político, nunca lo tuvieron. Es decir, de que no hay ninguna parte autofinanciada en la política para hacerte frente o disputarte las medidas políticas. Segundo, la fuente de financiación, o sea, la riqueza que es el petróleo está en manos del Estado allá, o sea que tiene una fuente de financiación que no tiene disputa impositiva con la sociedad, que es el petróleo. En cambio acá en el país es el poder, digamos, esa fuente es el complejo agroindustrial que está en manos privadas. Entonces siempre te provoca fricciones políticas y sociales cuando vos querés abordar esa caja más de lo que está dispuesto ese sector a tolerar y te reacciona. No es como... Y el tercero es el ejército. El ejército en Venezuela nunca estuvo en el banquillo de los acusados, nunca fue desfinanciado, nunca fue desarmado y nunca fue desprestigiado. Entonces, estos tres factores hacen de que en términos de construcción de poder político, digamos, para modificar las instituciones que nos gobiernan, tengan un problema de realización. Llega un momento en donde o le pegás un tiro a la mitad de la sociedad o entras en crisis y viene otra élite al poder. Esto es lo que me parece, es mi opinión, es una mirada, digamos, para pensar, para discutir, pero bueno, es más o menos son las diferencias que yo veo y que también se da en otros países, porque Ecuador también pasa lo mismo. Es decir, los países que agravan su situación institucional es porque tienen estas características, ¿no? Fuerzas Armadas que mantienen el prestigio, la fuente de financiación del gobierno no está en manos privadas, ¿no? Y existe una debilidad institucional que sí que nosotros la tenemos, de alguna manera. Bueno, tenés una visión muy optimista sobre el futuro argentino. No le ves posibilidad al gobierno de perpetuarse en el poder. Si vos tuvieses que asesorar a un inversor extranjero o a un inversor nacional que dice, bueno, estos son momentos de compra o son momentos de venta en Argentina, o son momentos para quedarse mirando. Yo que soy un poquito más pesimista que vos, lamentablemente, me encantaría ser optimista,
porque sé todo lo que va a haber que hacer para revertir esto, pero por otro lado no estoy seguro del recambio de gobierno, o sea, me siento como con cierto malestar por esta indefinición que yo estoy teniendo. Yo te escucho a vos, si yo soy un inversor extranjero, y yo digo, bueno, ok, la parte económica de Argentina la conozco a la perfección, va a tener que haber ajuste público, del gasto público, va a tener que liberarse un montón de mercados que están trabando, que generan cimbronazos, pero está bien, pero eso es asumiendo que vas a tener un recambio efectivamente. Y entonces consulto a un experto en política práctica como vos, y vos me estás diciendo, por donde trate de hacer el intento, el gobierno no tiene posibilidad de frenar el recambio pacífico y democrático de lo que van a hacer, de lo que son las autoridades del país. Yo pienso eso, lo que no estoy seguro es que vaya a cambiar de idea en esta coyuntura crítica. Si los males de nuestro país tienen que ver con cosas que están remanidas y recontra conocidas, es decir, nuestra recurrencia a esta recaudación espuria que es la emisión de moneda, la persistencia del déficit fiscal durante, pero décadas y décadas. Es decir, que vos decidas, digamos, cambiar de gobierno, no significa que cambies, digamos, la concepción con la cual gobernás. Es decir, el inversor extranjero, supongamos, que para mí el inversor extranjero es el que vive acá y tiene la guita afuera, porque ese es el primero que va a venir, digamos, de alguna manera. El tipo va a traer la guita de afuera y va a empezar a hacer algo o no. Pero digamos, nosotros tenemos nuestra deuda externa seguro, completa, en dinero afuera de los propios nacionales que lo protegen de los malos gobiernos que tenemos en términos económicos, que ven a la riqueza como una desgracia para los pobres, digamos, y te expropian. Digamos, el concepto de la renta extraordinaria, de miles de cosas, viste, que hay que repensarlas y verlas realmente porque son conceptos equivocados. Es decir, no darse cuenta que el perseverar en el error nos está empobreciendo permanentemente y no animarse, además, a tomar otro camino, aunque sea para ver qué pasa. Digo, si venimos siempre por este lado y nos va mal, ¿por qué no vemos qué pasa haciendo otra cosa? Entonces, Argentina es un país que es lento para retroceder y es muy veloz para avanzar y mejorar. Esto es un problema, porque enseguida creemos que solucionamos todo. Y las coyunturas críticas sirven o para seguir haciendo lo mismo y seguir empeorando, pero con otro elenco en el gobierno, o para mejorar. Lo que pasa que acá sucede que los periodos de bonanza son bastante breves y los retrocesos son un poquito más largos. Entonces vos me decís, ¿yo qué le diría a un inversor extranjero? ¿Qué sé yo? Si el tipo ve oportunidad de inversión acá, la va a poner, y si no, no la va a poner. Ahora, en términos generales, a mí, si vos me preguntás a mí en términos personales, me pones mucha moneda en el bolsillo, yo estaría buscando todos los países destrozados para poner plata. ¿Por qué? Porque los activos los comprás barato, aunque sean un espasmo hacia arriba, capaz que te ganás unos mangos. Es decir, ¿qué es lo que llama? ¿Cuál es el problema? Que los países como nuestros te llaman primero los capitales que normalmente tratan de entrar, pero salir rápido. Vos fijate, acá en qué condiciones invirtieron en la década del 90, el monopolio. En prestaciones que se daban básicamente con cierto monopolio. La mayor inversión en qué se dieron? Se dieron en energía, en comunicaciones, digamos, son en agua, en electricidad, es decir, servicios que normalmente son públicos. Inversiones de riesgo hubo, pero no fueron las más fuertes. Si vos mirás, el esquema de inversiones que hubo fue ese. Vos mirás, bueno, hoy día se está rebobinando todo eso, sí está bien, pero digamos, nuestro país todavía no ha decidido en términos económicos tampoco qué sistema va a abrazar. Así como la otra vez hablamos, dijimos que la contradicción fundamental era el sistema político, pero el sistema político tiene una fuente de financiación. Si vos querés una democracia con república, es la economía social de mercado la que va atrás, no es otra cosa. Si no, ese régimen fracasa, porque solo funciona con individuos libres, y libre es el que es propietario de su salario, que puede acceder a una vivienda y tiene un nivel de vida razonable. Una sociedad de clases medias muy amplias y mucho más, si se quiere, con menos distancias, son las sociedades que logran, digamos, una organización política de esa naturaleza. Es como que son cosas que
que van y vienen, que coexisten juntas. Nosotros, en la medida que nos empobrecemos, vamos a tener pobreza también en el régimen institucional. Sin embargo, el país puede llegar a tener un montón de dinero, pero eso no significa que vaya a tener un sistema político con libertades. Tarde o temprano eso hace crisis, por supuesto, porque una y otra cosa tienen que convivir. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Argentina en ese sentido? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como país? O sea, en algún momento vas a tener que perseverar en algo. Lo que sí te digo es que lo que sí veo es que como escenario está todo separado. Entonces es muy difícil, digamos, avanzar en un sentido u otro. Vos me preguntás a mí, ¿soy optimista? Sí. Yo soy un tipo optimista por naturaleza. Yo no sé si lo vivo como virtud o lo vivo como defecto, pero es lo que uno es. Mirá, Germán, en un momento de la conversación esbozaste un principio de la inversión bursátil que dice, cuando está todo destruido, comprá, cuando esté todo reluciente, vendé. Esos dos principios extremos de inversión y de desinversión funcionan, pero condicionado a un hecho, y es que cuando está todo destruido, el sistema se mantenga, y vos no cambies, por ejemplo, una democracia por una dictadura, una república por un sistema totalitario, un sistema que respeta la propiedad privada y los contratos por otro que confisca y que se ríe de los contratos y defoltea todo. La aplicación extrema de estos principios, que es comprar todo lo que está destruido, cae en algunas situaciones. Por ejemplo, Venezuela es un país que se empezó a destruir antes que llegue Chávez. Ya desde mitad de los años 90 empezó a ir para abajo fuerte. Yo te diría que desde el año 95 en adelante, Venezuela entró a caer antes, inclusive 4 años antes de la asunción de Hugo Chávez al poder. La caída no es inmediata. Vos si ves un gráfico de bolsa, vos tenés siempre recuperaciones, no es que en un día se cae todo. Todavía en el año 2008, mirá lo que te digo, 2008 tenía recuperaciones Venezuela. Y si vos invertías en ese momento, hoy estaba fundido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el condicionante de ese principio del trading en un mercado financiero? Es que no venga un loco y te cambie totalmente la regla de juego y te diga, vos tuviste una ganancia extraordinaria, por más de que era legal y formaba parte de los contratos, de la salida de los mercados, vos el 35% de ganancia que pagás no va. Ahora vas a pagar el 70% porque vos hiciste tu cálculo económico sobre una situación y como ahora te cambió porque lo que vos vendés se apreció, porque ganaste demasiado, yo te lo quito. Eso, cuando vos tenés sistemas que juegan con esos sistemas políticos, ahí ya no rige el principio de comprar todo lo que está barato y vender todo lo que está caro. No funciona así. Por eso, en este momento, es muy importante el asesoramiento político. Por eso nosotros este año, desde que empezamos este programa Política Total con el podcast en la tercera semana de enero, justo a la muerte de Nisman, que yo había vuelto de viaje, estamos tan políticos y tan poco económicos. Hay gente que nos está pidiendo información económica, pero yo lo que estoy diciendo es que hoy vale mucho la correcta lectura política. Y la correcta lectura política es, ¿hay recambio presidencial el 10 de diciembre o no? Solamente eso. Cualquiera que venga, mira, cualquiera de los que venga, cualquiera de los que venga tiene que ser mejor que esto. Desde luego, el Frente Renovador, ni lo dudo, yo simpatizo con el Frente Renovador y me siento muy seguro sobre el buen gobierno que sería Massa. Macri, que no es de mi agrado, lo mismo va a ser mucho mejor que esto. Lo mismo, en cualquier caso. Es más, si fuese Scioli, también sería mejor. Pero ¿cuál es mi miedo? Que este cronograma electoral que lo tenemos en los papeles se vea alterado por hechos extraordinarios que no están todavía en la mesa de situación política. La matanza de Nisman no era una cosa que se podía prever. Y estos son los momentos en que el analista político se le exige o se le pide, obviamente, si puede hacer predicción. Yo te estoy a vos como gran lector de la realidad,
te estoy preguntando, pero es en serio, esto no vayan amigos a creer que estamos jugando. Esto es una cosa que sale así porque sale así. Germán Hegenschat considera que va a haber normal traspaso constitucional a fin de año. Y si es así, Argentina sí está en condiciones óptimas para comprar. Porque yo lo estoy viendo en los gráficos. Yo estoy viendo que Argentina a mí me da oportunidad histórica de compra. Es más, yo estas dudas políticas, como soy analista técnico de los mercados financieros, el analista técnico es un tipo que ve gráficos y que deduce el futuro sobre la base de lo que ve en el gráfico. Dice, bueno, pero hecho extraordinario, la política no, está todo metido en el gráfico. Yo por gráfico tengo que decir compro acciones que están en la bolsa, hago inversión inmobiliaria o fábricas. Pero lamentablemente tengo una deformación política porque provengo remotamente de la política en mi vida personal y yo tengo dudas. Tengo dudas porque este gobierno lo vi recuperarse 4 veces de la muerte. Ahora pareciera ser que no se va a recuperar. Pero bueno, me tranquiliza escucharte, digamos, desagregando los distintos valores que son de la política, lo dijimos, el prestigio, la fuerza, el dinero, la inteligencia, y el gobierno está mal en casi todo. El tema es que no pudo reunir las canastas bajo su dominio, es decir, no pudo poner en su canasta el ejército, digamos, la fuerza militar, la fuerza armada, porque ya estaba destruida y siguió construyendo sobre la base de la destrucción y del desprestigio de esa fuerza. Tampoco lo puede hacer económicamente porque, digamos, en la abundancia que viene, en la abundancia que tuvimos por el aumento de nuestra producción, los precios internacionales de nuestra producción, en lo cual no tuvimos nada que ver nosotros, pero sí tuvo que ver el sector que desarrolla esas actividades, que invirtió contra viento y marea cuando esos productos estaban por el piso, tampoco se los pudo apropiar porque tuvo un freno en el 2008, digamos. Entonces yo lo que veo es que si no supo administrar la bonanza, menos va a poder administrar la desgracia. Y el capital político que tuvo al principio, que era Néstor Kirchner, que no era un tipo torpe, sabía de política, después eso se licuó. Es decir, lo que vos llamás inteligencia, que yo lo meto dentro de la política, que es la capacidad de reacción política frente a las cosas, lectura, acción, eso... Inteligencia es esto, digamos, en concreto. Tenemos un problema. Se juntan 4 o 5, la gente que piensa en un partido, un movimiento, dice, a ver, ¿qué es lo que inventamos para salir de acá? Eso, es la creatividad política, que estaba en la época de Kirchner, ¿eh? A mí nunca me gustó nada, pero ¿qué querés que te diga? Se fue afirmando, Kirchner, de la nada, el 22% se fue afirmando. Inclusive se comió el golpe del campo, y el día que muere, el kirchnerismo está fuerte, no está débil. Claro, es decir, las recuperaciones son las recuperaciones en el medio de la abundancia y más que tener que ver con la política, tiene que ver con una caja sin fondo que tuvo prácticamente para tener permanentemente recursos y recursos y recursos y recursos. Donde eso amaina un poquito y encima la capacidad de resolución de problemas políticos baja notablemente, entonces ahí es donde vos tenés esta dinámica. Entonces, la verdad que mirando los hechos, no por antojo, sino por hechos, yo no veo cómo se puede recuperar, no veo con qué. Bueno, excelente, Germán. La verdad que termino el programa con un gran optimismo, porque vos mismo me has ido, no te digo convenciendo, digamos, pero si yo arranqué el programa diciendo, a pesar de la grandiosa manifestación, temo que quede en la nada y que estos tipos armen algo para no irse del poder, vos decís, no tienen cómo. Bueno, te comento finalmente, les comento a todos, me encontré con Darío Justosi en la manifestación, en la puerta del Comité Central de Sergio Massa, que está en la calle Rodríguez Peña, número 80. Le digo, Justosi, confirmame, por favor, ¿te vas del Frente Renovador? No, me dice. ¿No te vas al PRO? No, al Frente para la Victoria, no, menos, me dice. ¿Estás acá? Sí, por supuesto, juego. Esto se lo digo porque hubo, no sé si operativo de prensa, cómo llamarlo, pero durante largo tiempo, durante largas semanas, hay distintos medios, blogs, que están vendiendo la partición de Massa en numerosos subgrupos que se irían a otro lado. Y después otra cosa que percibí hablando con otros operadores, mucha fuerza, mucha confianza para la provincia de Buenos Aires. Es decir, uno de los grandes hechos
de las próximas elecciones nacionales son las PASO del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. O sea, la gran conversación política del año son dos cosas. Una primera, que es la capital federal, ahora Michetti contra Larreta, ¿no? Y el otro tema va a ser la interna de la provincia de Buenos Aires, que le va a dar muchísima fuerza al Frente Renovador. Palabras finales, Gegenchat. Sí, guarda que mi optimismo es optimismo con acción, ¿no? Si ningún país tiene nada de aquello para lo cual no puso el lomo y lo trabajó. Es decir, si uno es optimista, tiene que realizar también las cosas esas. Es decir, no hay que dormirse. Bueno, buenísimo. Terminamos aquí en este histórico 18F. Nos vamos con la señal del programa. Esto ha sido Total Politik y nuevamente conversamos con ustedes. Gracias a todos por la atención. 18F, la noche de la noche de los paraguas, la noche de la lluvia, en homenaje al fiscal Nisman, matado por la dictadura kirchnerista. Mañana seguimos. Gracias.